Cuando habla el pueblo. La Guerra Fría ha dejado notables consecuencias en el desarrollo social, político y cultural de las naciones. En nuestro documental vamos a trabajar las posiciones que hubo en algunos de los grupos sociales, en los gobiernos más extremistas del momento y cómo éstas influyeron en la liberación de varios de los países bajo este régimen. Debido a esto, trataremos desde los movimientos sociales más pequeños que dejaron graves consecuencias en la economía de los países hasta aquellos que no solo derribaron la economía, sino que también afectaron en el ámbito político e incluso cultural. A continuación, vamos a mostrar cómo las revoluciones marcaron el fin de una guerra y el inicio de una nueva era. Por parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas surgieron varios movimientos que impactaron e hicieron posible su disolución. Estos no solo se involucraron en la desintegración, sino que también afectaron la economía de casi toda Europa y de una gran parte de Asia. A pesar de que Francia no fuese parte del régimen comunista, las revueltas estudiantiles en París abrieron paso e inspiraron a alzar la voz y mostrar el inconformismo que tenían los ciudadanos. Esto ocasionó las primeras revueltas anticomunistas. En 1956 Hungría se rebeló debido a una marcha estudiantil que hubo en Polonia el 23 de octubre. Sin embargo, la revuelta la protagonizaron los obreros, los intelectuales y los empleados. Al cabo de unas cuantas semanas, la URSS invadió Hungría y cesaron las revueltas por más de 20 años. La revuelta comenzó como una protesta estudiantil que atrajo miles de personas a una marcha por el centro de Budapest hacia el edificio del Parlamento húngaro. Una delegación estudiantil fue detenida cuando entraba al edificio de la radio estatal con la intención de transmitir sus demandas, principalmente la libertad política, la alejada de un sistema como el comunismo. Las revueltas en Polonia fueron de las más violentas y fuertes. Estas dejaron varios heridos y muchos muertos. Durante casi 5 años, la gente de Polonia se venía quejando acerca de la crisis petrolera, de la escasez de recursos y de la pobreza en general. A pesar de esto, fueron los estudiantes que formaron las revueltas en este país para mejorar las condiciones. Esto inició en octubre de 1956. Sin embargo, más adelante hubo varias revueltas en los 80 y luego al inicio de los 90. En enero de 1968 comenzó un intento de liberación política y administrativa contra la URSS. Sin embargo, después de 8 meses de violentas revueltas, varios países asociados invadieron Praga e impidieron la apertura de este país, dejando muchas personas con desaprobación al régimen y con grandes pérdidas económicas en el país. A esto se le conoció como la Primavera de Praga y fue una de las revueltas más violentas, al igual como sucedió en Polonia. En los 80 la crisis del petróleo causó gran pérdida de dinero, la maquinaria se había quedado obsoleta, había escasez de alimentos, electricidad y de agua en todo el país. Esta situación provocó resentimiento y desesperación que dieron pie a que próximamente hubiesen graves consecuencias en la URSS. Las revueltas comenzaron un 15 de diciembre en la ciudad de Timișoara. Esto sucedió para defender a un sacerdote local de las agresiones y el desahucio de la policía secreta de Ceausescu, el presidente del momento. Esto fue tan solo el detonante para rebelarse en contra de toda la inconformidad que había en este país. Durante el proceso de formación de la URSS se crearon varias dudas que desafiaron que Letonia se quedara en esta unión. A pesar de que Letonia contaba con los términos necesarios para ser parte del régimen, diversos grupos de personas del país mostraban un descontento debido a la fuerte presencia de los grupos armamentísticos soviéticos. Es por esto que hubo algunas revueltas, pero estas no fueron tan fuertes, así que tuvieron que cesar rápidamente. A finales de los 80, a punto de que se acabara la URSS, Estonia, Lituania y Letonia se unieron y formaron la cadena báltica. Esto fue una forma de protesta pacífica en la que todos los habitantes se unieron y formaron una cadena humana de 600 kilómetros que atravesaba las 3 capitales de los países.
Se dio la creación de la Operación Cóndor en el Cono Sur latinoamericano, en medio de la Guerra Fría, ya que el idealismo socialista se estaba extendiendo en el sur y centro del continente americano. Los países que fueron afectados principalmente fueron Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina. De igual forma, este operativo se dividió en 3 partes. Se analizan los primeros factores estructurales que desencadenaron las dictaduras y conformaron el plan para llevar a cabo este momento. Influía altamente para poder llegar a estos intereses y tratar de igualar los componentes ideológicos sobre los ejércitos nacionales. La búsqueda de la conformación de los gobiernos progresistas, esta operación generó protestas en busca de la caída del gobierno. Las protestas más significativas y conmemorativas fue la Noche de los Lápices, el cual es el nombre con la que se conoce la historia argentina a la noche del 16 de septiembre de 1976, en la que fueron apresados 10 estudiantes de secundaria en la ciudad de La Plata. Esto ocurrió en la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1985, luego del golpe de Estado el 24 de marzo del 76. Durante esta dictadura se secuestró, torturó y ejecutó a miles de personas por ir en contra del régimen. La Noche de los Lápices marcó una diferencia entre el conformismo de los ciudadanos argentinos para poder protestar por los derechos de las personas jóvenes y estudiantes. Entre 1973 y 1990, Chile vivió una dictadura conocida como el régimen militar. El líder de esta dictadura fue Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército chileno, que llevó a cabo un golpe de Estado para derrocar al presidente Salvador Allende. Esto sucedió porque Salvador había ganado las elecciones de 1970 promoviendo un idealismo político y económico entre socialista y comunista. Sin embargo, una gran parte del pueblo chileno no estaba conforme, por lo cual se decidieron organizar para derrocar este gobierno. Dicho plan fue bombardear la Casa de la Moneda en Santiago de Chile el 11 de septiembre de 1973, así empezando una dictadura militar, sangrienta y muy opresiva durante casi 17 años. Ahora hablaré de algunos movimientos sociales en la parte de Estados Unidos. Comenzamos con el movimiento de Martin Luther King. En el año de 1955 tuvo una lucha contra la segregación racial a raíz del arresto de una mujer negra tras negarse a ceder su asiento de autobús a un hombre blanco. Martin decidió iniciar una protesta no violenta en contra de la segregación racial que sufría su ciudad. Le planteó a la población negra de Montgomery no utilizar el transporte público hasta que ese tipo de manifestaciones racistas se erradicaran por completo. Este movimiento fue considerado como una de las principales y más importantes causas del movimiento por la igualdad de los derechos civiles de los ciudadanos afroamericanos, lo que llevó al presidente Johnson de esa época a firmar la ley sobre el derecho al voto ese mismo año, ya que también que por esta época millones de negros habían migrado hacia el sur de Estados Unidos. Ellos eran los más vulnerables psicológicamente y económicamente, pero lograron participar por la lucha de sus derechos. Otro pequeño movimiento que hubo en esta época se llamó el Baby Boom. Se convirtió en un fenómeno del crecimiento demográfico, buscando la ampliación del territorio, pues ya que habían tantos muertos, decidieron de esta forma aumentar la tasa de natalidad en este sector. El siguiente fue la ley de reajustes de soldados. Tuvo un efecto de igualación social y democrático muchas de las instituciones elitistas de este sector. Surgió el movimiento de contracultura que critica el materialismo y la hipocresía sexual. Los hippies constituyeron este movimiento. También fue muy impulsado por los medios de comunicación y propaganda, buscando un trato igual por parte de todos los ciudadanos que estaban en esta época. Sabemos que en Estados Unidos fue un epicentro muy revolucionario, pero pues estos son los 3 movimientos que me llamaron más la atención y pues que representan más el problema. Nosotros pensamos que todos los actos de represión que tuvieron los gobiernos contra sus ciudadanos fueron supremamente incorrectos. Sin embargo, gracias a ellos se pudo generar un cambio.